Bueno, ya el día de hoy nos corresponde ver lo que es una distribución de frecuencias agrupadas. Lo último que vimos en el bimestre anterior fue una distribución de frecuencias simples. La diferencia entre uno y otro es lo siguiente, que como bien la palabra lo dice, ahora vamos a trabajar de forma agrupada en esa tabulación. Como por ejemplo cuando uno en clase dice, bueno, yo hoy voy a hacer un ejercicio, pero lo van a hacer de forma individual. O bien que yo venga y por lo contrario le diga, vamos a trabajar en grupos. Vamos a agrupar la información ahora. Pero para poder agruparla no solamente es, digo, bueno, tomemos los primeros cinco, luego los siguientes cinco y luego los siguientes cinco y así sucesivamente. Obviamente que conlleva el proceso estadístico una ordenación de información. Entonces, el primer paso siempre va a ser ordenar. Luego de ordenar ya me paso a la tabulación, pero ahora previo a pasarme a la tabulación con los datos ya ordenados, debo de tomar algunos criterios para poder realizar la tabulación que me sugieren. A partir de la página 39 usted encuentra este tema. En la página 39 pues le da un poquito de definiciones, pero habla mucho con lenguaje técnico, que tal vez en ese momento pues no entendemos qué es lo que nos están diciendo porque van a haber muchas palabras nuevas que vamos a aprender el día de hoy. Pero no solamente las palabras, sino qué significan y qué es lo que me indican que yo debo de realizar en este proceso. Y además le citan paso por paso cómo se hace. Yo, cosa que yo le voy a explicar, pero no me voy a poner a leer ahí paso por paso, sino se lo voy a ir explicando de una vez en el ejemplo. Y en la página 41 ya aparece entonces la información dada. Ahí está una tablita en la página 41 con la información que se va a trabajar en este caso. Entonces, vean, pues, tenemos ejemplo uno, distribución de frecuencias agrupadas. Yo ahí les puse más o menos de página 39 a 43, se va a visualizar esto, la fecha y con el conjunto de datos con el que vamos a trabajar. Previo a empezar a trabajar esto, voy a aprovechar para darles una representación gráfica de la información, pero esta sin ordenar. Normalmente nosotros ya hacemos una gráfica con la información ordenada, pero hay una herramienta que se puede utilizar antes de ordenar los datos. Eso quiere decir que puedo trabajar con estos datos desordenados que tengo acá. A eso se le llama diagrama de tallos y hojas. Entonces vamos a empezar con eso. Viendo un diagrama de tallos y hojas, que no es más que una representación gráfica de la información, pero esta con la información desordenada. Quiero que sí me pongan muchísima atención de qué es lo que se hace acá. Veamos. Lo primero es por observación ver cuáles son los datos y más o menos de cuánto en cuánto van. Por ejemplo, si yo solamente tengo valores con decenas, pues esas decenas van a ir escritas acá. Normalmente el diagrama de tallos y hojas solamente es una línea, se hace una línea acá, vamos a ver si me sale, se hace una línea y se van colocando de este lado las decenas y acá adentro, que se le llama tallo a esto que está acá, se le llama tallo y aquí adentro se van escribiendo las hojas. Digo dentro, o sea, del lado derecho de esa línea que se hizo como separación. Pero por otros fines yo lo voy a hacer aquí como con una media tabla, solo para hacer esa división y que se logre visualizar. Entonces voy a borrar esto, porque ya cuando usted lo haga en la computadora, pues lo puede hacer con una tablita sin necesidad de hacer esa línea que está ahí. Entonces, la tabulación me va a quedar de la siguiente forma. Veamos, voy a dejar la línea esta vez nada más. Yo voy a verificar que la información que tengo acá, el valor menor es 93, está ubicado por acá. Hay 90, hay valores de 90 a 99, si hay valores de 100 a 109, de 110 a 119 y así sucesivamente. Entonces las decenas las voy a escribir fuera, o sea, del lado izquierdo de esa línea que hice, y las unidades se van escribiendo del lado derecho. Entonces voy a escribir acá como decena 90.
Observando siempre los datos, veo que hay valores de 100 a 109. Entonces voy a escribir la decena 10, porque al escribir la unidad, por ejemplo, 5, yo ya sé que eso es un 105. Luego, verifico que hay valores entre 110 y 119, entre 120 y 129, entre 130, 139, 140, 149, 150, 159, 160, 169 y también hay valores y el mayor valor es más, es de 173. Entonces hay valores entre 170 y 179. Entonces, voy a completar solamente esta línea. Aquí cuesta un poquito más en Excel trabajar. Le voy a hacer la línea. Ustedes hágansela lo más recta posible. Entonces, ahora voy a colocar sobre las unidades de... Ay, chicos, que se me va el audio, no sé qué pasa. Bueno, si en algún momento ven que ya no me escuchan, me avisan, por favor, chicos. Vean, pues, entonces, al tener ya más o menos ordenado, por lo menos por decenas, voy a empezar a escribir acá adentro las unidades de los datos tal como los encuentren. De preferencia, trabaje en columna, pero también puede trabajar por fila. Entonces, por columna, vean, pues, voy a encontrar como primer dato el 145, entonces voy a escribir en la fila del 14 el número 5, porque 14 más ese 5 me hace el 145. Luego tengo el 140. En la misma fila voy a escribir la unidad que es 0. Luego tengo el 173. Solamente voy a escribir la unidad. Luego tengo 116. Esos 116, la unidad, la escribo en el 11. 127 iría en la fila del 12. Solo escribo la unidad. 155, pues solamente escribo el número 5 en la fila que corresponde. 134, solo el número 4. 138 en la misma fila. Y 114, pues iría en esta otra fila del 11. Me paso a la siguiente columna. El 95 iría en la primera fila, o sea que solamente escribo la unidad 5. 162 escribo únicamente el 2. 127 iría acá. 113 iría por acá. 173, un 3 por acá. 143 iría por acá. 93 en la fila del 90. 165 en la fila del 16, 135 en la fila del 13. Bueno, ahora quiero que ustedes me ayuden a poner los datos de la tercera columna. ¿Dónde iría el 148? Y se saltó uno, ¿Cuál me salté? el 160. El 160. Gracias ahí por estar despierto. 160 y solo pongo el 0. Y ahora veamos con la última columna, el 148, ese 148, ¿dónde debería de ir escrito y qué es lo que debo de escribir? En la 14 se escribe el 8. Solo el 8, muy bien. 118, ¿en qué fila y qué número escribo? La fila del número 11 y el Del 8. 11 y escribimos 8. 104, La fila 10. en la Solo fila el 4. 10 y escribo 4. 123, en la fila 12 y escribo el 3. 134 en la fila 13 y escribo el 4. 102 en la fila 10 y escribo 2. Fila 123, mejor dicho, número 123, fila 2 y solo escribo el 3. 157, fila 15 y escribo el 7. Y por último el 151, que estaría en la misma fila y solo escribo el 1. Bueno, ahora ya teniendo esa información, lo único que voy a hacer es pegar un poquito más los datos para que ustedes vean que lo que tendría entonces es una gráfica a la larga, pues es un diagrama de tallos y hojas que al darle yo la vuelta podría observar cuál es la fila más grande. Es como tener un diagrama de barras, pero en lugar de tenerlo horizontal, lo tengo de forma vertical. Entonces yo aquí puedo visualizar más o menos
cuál sería la fila más grande. En este caso, pues las filas quedaron iguales, ¿verdad? Estas del 111, 12, 13 y 14 me quedaron igual. Quiero ver aquí me quedaron diferentes. No sé si a la hora de que yo junté esto me pasó algo. Vamos a ver. Yo espero que no, ustedes, porque me quedó diferente como me quedó anteriormente. Espero haberlo hecho bien. Bueno, veamos pues. Entonces, a partir de acá, entonces yo ya voy a venir y voy a empezar a colocar mi información en la tabla. Pero antes que eso, necesito saber cuál es la información con la que cuento y cuál debo de generar para hacer mi tabulación. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento con los datos? Voy a hacer una revisión rapidito, si ustedes me ayudan también. Voy a ir tachando los números porque no me cuadró ahorita. La 148 porque está en la columna dos veces, dice. 148. Vamos a revisar ahorita porque no voy a hacer que yo haya cometido, de plano cometí más de algún error. Pero vean, pues entonces tendría el 145, tengo acá, el 145 y pues 145 sería este que está acá. Le voy a ir poniendo solo un puntito. 140, pues es este 140 que está. 145 me falta, miren. Aquí me falta el 5, no importa que lo ponga de último. Aquí no importa realmente dónde lo pongo. 140, 145, 173 sería este 3 que está acá. Luego 116 sería este 6 que está acá. 127 es este 7 que está por acá. ¿Cómo parpadea esto, verdad? Qué feo. 155 sería este 5 que está acá. 134 y 138. 134 y 138 pues están. 114. El 114 sería este que está por acá. No sé por qué. Vamos a ver si ahí estamos. Ahora en la siguiente fila iría el 95. Pues sí, aparece el 95. Pero esto se pone nerviosa a ver ese 195, 162. Pues sí está el 162. 127. 127, sí está el 127. 113. 113 sería este que está acá. 173, pues sí tengo el 173. 143 sería este 3 que está por aquí. Este 5 ya lo tenía, ¿verdad? No lo marqué, pero es el que puse después porque no lo tenía. Lo voy a marcar. El 93, pues sí, está el 93 también. 165 y 160. 165 y 160. 135. Aquí está el 135. 148 y 118. 148 y 118. Otro 148 y ese no lo tengo, ¿verdad? Así que me falta un 8 por aquí. Un 104, que sería este que está acá. 104. 123 y 134. 123 y 134 está. 102. 102 está acá. 123. 123. Parece que lo puse doble usted. ¿Me confirman ahí si puse doble el 123? ¿Ven si el 123 aparece alguna vez más entre estos? Parecerá que no, ¿verdad? Es en la misma columna, está arriba. 123. Los dos están en la misma columna. No, pero este segundo 123 es el que estoy buscando, porque este sí lo tengo. Este 123 estoy buscándolo acá. A ver si hay dos 123 realmente, Me contando dicen este. la, ajá, hay otro abajo. Ah, pero en esa misma, dice usted. Ajá, en esa No, o misma. sea que todavía no lo he contabilizado. Ok, 123 y 123.
Sí, pues Ese. serían esos dos. O sea que lo que había hecho era no marcar el anterior. 157 y 151. 157 y 151. Entonces ahí estamos. En teoría ya se encontró. Este 8 también lo escribí de último. Bueno, ahí estamos. Entonces, me estaría dando yo idea de que el 100, entre 140 y 149 es donde tengo más datos, porque aquí los tengo, vean. Es la fila que quedó más larga. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí voy a proceder a realizar los pasos que me sugiere para poder hacer mi tabulación de frecuencia agrupada. Bueno, para ello vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Primero, que yo tengo un conjunto o tengo un número de datos, lo mismo que estábamos trabajando con frecuencia simple. N tiene un valor. O sea, yo voy a ir poniendo acá las claves. Recuérdense que N, ¿qué es lo que significa? Pues significa la cantidad de datos que se tiene en el conjunto de datos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos datos estoy trabajando? Estamos trabajando con 30 datos. Entonces ya tengo el valor de N. Ahora bien, tengo que determinar algo que se llama amplitud. La amplitud se va a denotar con la letra A y esa A que significa amplitud. La amplitud no es más que determinar cuál es la diferencia que existe entre el dato mayor y el dato menor. Entonces lo voy a escribir. Es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Cuando hablo de diferencia, entonces, ¿qué significa? Que localizado el dato mayor, le voy a restar el dato menor. Eso es lo que vamos a hacer. En otras bibliografías va a encontrar usted la amplitud como rango. Entonces vamos a ver cuál es la amplitud. ¿Cuál es el dato mayor? ¿Cuánto vale el dato mayor? Pregunto. Nosotros lo podemos ver aquí en los datos ya más o menos ordenados en el diagrama de tallos y hojas. ¿Cuál es el dato mayor aquí? 63. El 173. ¿Y el menor cuál es? El que aparece en la primera fila. Entre estos dos, ¿cuál es el menor? 93. 93, ¿verdad? Entonces, el mayor que es 173 le vamos a restar el menor que es 93. Y eso nos daría como resultado un 80. Significa que estoy trabajando con una diferencia de 80 números, porque es la diferencia entre el mayor y el menor. Conociendo ya esta amplitud, vamos ahora a proceder a encontrar el número de grupos que van a salir a partir de este conjunto de datos. Algunas veces hay confusión porque dicen, bueno, como estoy trabajando con 30 datos, pues puedo hacer 5 grupos de 6 o 6 grupos de 5, 10 grupos de 1, un grupo de 30, ¿verdad? Dice que puede ser 3 grupos de 10, etcétera. Pero no es tan así como se utiliza el criterio, sino tiene que ser basado en la amplitud, porque aunque hay 30 datos, puede ser que esos datos estén repetidos. Por tanto, no puedo determinar así el número de grupos que quiero hacer, sino lo hago basado en la diferencia que existe entre el dato mayor y el menor. Entonces a eso se le llama tamaño de intervalo. Entonces yo voy a escribir aquí. El tamaño del intervalo lo que me está diciendo es que yo lo que voy a tener acá es el tamaño de los grupos. Tamaño de intervalo. Aquí todavía me comí algo. Antes del tamaño de intervalo hay que definir cuántos grupos quiero hacer. Los grupos se llaman clases acá. Vamos a definir primero eso. Primero vamos a definir el número de clases. Y el número de clases no es más que el número de grupos, que era lo que estaba hablando. ¿Cuántos grupos quiero hacer antes del tamaño del intervalo? El número de clase se define sacando la raíz cuadrada de la amplitud. Entonces, vea pues, si usted no sacó primero la amplitud, no va a poder saber cuántos grupos le van a salir. Primero, necesito sacar la amplitud y también vamos a tomar en cuenta, bueno, en este caso sí tenemos un valor de n que es 30, pero aquí lo voy a dejar con fórmula.
El número de clase o el número de grupos que voy a obtener a partir de este conjunto de datos será a partir de sacarle la raíz cuadrada al número de datos que estamos trabajando. Para eso sí necesito que tengan calculadora, ¿verdad? Entonces vamos a decir aquí, la raíz cuadrada, como estoy trabajando con un número de datos igual a 30, entonces le vamos a sacar la raíz cuadrada a 30. Calculadoras, por favor, en mano. Aquí tiene que trabajar sí o sí con calculadora en mano de aquí en adelante. La raíz cuadrada de 30 va a ser aproximadamente ¿cuánto? Agarra su calculadora y le sacamos raíz cuadrada a 30. Es 5.477. Aproximadamente eso sería 5.48. Entonces vamos a colocar acá. Aproximadamente estamos hablando de 5.48. Ahora bien, se hace también una aproximación. Lo vamos a aproximar. Vea que aquí, ojo, porque la aproximación no se va a dar por lo que nosotros llamamos redondeo, sino se va a aproximar por truncamiento. ¿Qué significa por truncamiento? Que vamos a aproximar no tomando en cuenta los decimales, o mejor dicho, sí y no al mismo tiempo, porque matemáticamente este 4 no hace que yo lo suba al siguiente valor, pero ya cuando yo tomo en cuenta que es 48, lo puedo subir a 5 y que ese 5 puede aproximar al siguiente número que sería 6. Entonces, no importando acá, aquí va a tener que usar mucho su criterio de si lo subo o no al siguiente número. Por lo regular, si está bastante próximo a 5, sí lo puedo aproximar, pero si me quedase un 5.10, lo voy a dejar en 5, ¿verdad? Bueno, entonces ya lo aproximamos acá. Aproximamos que más o menos voy a tener un número de grupos o un número de clases igual a 6. Voy a sacar 6 grupos de estos. Bueno, ahora sí vamos a ver lo de el tamaño del grupo, o sea, el tamaño de clase o bien tamaño de intervalo. Y significa tamaño de intervalo, que no es otra cosa que el número de datos que va a poseer el grupo o bien la clase. Yo aquí le estoy escribiendo analogías, pero cuando yo diga clase, usted ya sabe que lo que estoy hablando es grupos. Si estoy hablando de K, es clases, igual a número de grupos. Tamaño de intervalo significa el tamaño que va a tener el grupo. Si hacemos de 5 en 5, de 7 en 7, de 10 en 10, ese va a ser el tamaño del grupo. Entonces es un tamaño de intervalo. Para el tamaño de intervalo también se necesita utilizar una fórmula. La fórmula va a estar basada en las dos informaciones que sacamos anteriormente, que sería la amplitud dividido dentro del número de clase. La amplitud, que es A, dividido dentro de K, que es el número de clase. Pero cuando hablo de K no estoy hablando específicamente del valor obtenido, sino de preferencia tomar la raíz cuadrada de n para no estar haciendo tantas aproximaciones. Entonces sería amplitud dividido K, pero ya escrito como raíz de n. Entonces vamos a sacar nosotros aquí esa información. Para nosotros la amplitud ya tiene un valor. ¿Cuánto vale amplitud para nosotros? 80. Vale 80. Ese 80 se va a dividir dentro de K. K, ¿cuánto vale para nosotros? Vale la raíz de 30. No le vamos a colocar 6 de una vez, sino vamos a colocar raíz de 30. Yo lo voy a escribir porque aquí no me deja raíz de 30. Ahora bien, agarramos nuestra calculadora y vamos a hacer esa operación. 80 lo vamos a dividir dentro de la raíz de 30. Y vamos a ver que el resultado es de 14.61 aproximadamente. Entonces, igual, ¿verdad? Aproximadamente sería de 14.61. Tienen calculadora a mano, ¿verdad? Porque quiero que ustedes vayan haciendo en conjunto al mismo tiempo que yo lo estoy haciendo.
14.61. Bueno, ahora vean aquí pues el criterio. También es criterio suyo de qué es lo que va a hacer con eso, porque ese 14.61 matemáticamente yo preferiría poner igual a 15. Sin embargo, en el libro le dice que usted puede tomar los grupos ya sea de 14 o bien de 15, o sea que va a ser muy su criterio. Matemáticamente, yo diría 15, pero en el libro nos dice que tomemos un tamaño de intervalo igual a 14. Bueno, entonces le vamos a bajar 1. Vamos a tomar esa consideración de aquí en adelante. Que por ejemplo, si me sale el tamaño de intervalo 9, pues yo lo voy a trabajar con 7. Bueno, no con 7, o sea, si me sale 8. Si me sale sería 7, ¿verdad? 7.65, pues yo lo voy a seguir trabajando con 7 que al lugar de 8. A eso es lo que me refiero. Bueno, ahora bien, teniendo ya esa información, ya puedo proceder a empezar a tabular. O sea, la tabulación tiene bastante parecida las columnas a lo que estábamos trabajando con distribución de frecuencias simples. Entonces, vean, pues, pero, ojo, vamos a ver otras cositas aquí que van a ser nuevas. La primera columna se va a llamar clases aparentes. Aquí ya empiezan los nombres también otra vez raros, ¿verdad? Las clases aparentes. Luego, yo voy a colocar de una vez aquí todas las columnas. Vamos a tener las clases reales. Luego vamos a tener algo que se llama marca de clase. Luego ya vendría lo que nosotros conocíamos como frecuencia. Luego la frecuencia acumulada. Luego frecuencia relativa. Y por último la frecuencia porcentual. ¿Se dan cuenta? Más o menos parecido a lo que estábamos viendo anteriormente. Solo que antes acá en las clases aparentes, como era un solo dato, le escribíamos X. Ahora como va de grupos, o mejor dicho, van los grupos, esos grupos necesariamente necesito escribir de dónde a dónde. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de las clases, en clase, mejor dicho, yo digo, bueno, hagamos grupos de 5, pero lo van a hacer conforme a su clave. Entonces dice, bueno, la clave 1 a la clave 5 van en el primer grupo. En el segundo grupo iría de la clave 6 a la clave 10. En el siguiente grupo de la clave 11 a la clave 15. Entonces, así es como serían las clases aparentes. Y estas van a tener límites. Cada clase va a tener un límite. En el caso de hacer los grupos de la clave 1 a la clave 5, yo estoy poniendo límites, un límite superior y un límite inferior. El límite inferior vale 1 y el límite superior vale 5. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo en este momento. Para colocar esos límites nos vamos a basar en la información dada, tomando primero el dato menor. El dato menor fue 93. Entonces lo voy a tomar como límite inferior. Del 93 al, ahora yo quiero que se agarre su calculadora. Nosotros definimos que en cada grupo van a haber 14 datos, porque aquí lo tenemos, 14. Acá le vamos a colocar que lo vamos a dejar en 14. Bueno, entonces veamos. Ahora, para colocar la información acá, del 93 al, le vamos a sumar 93 más 14 en la calculadora, pero siempre vamos a restarle 1 a esa información. Y eso nos va a dar, me van diciendo ustedes si les dio 106. 93 más 14 dan 107. Le resto 1. ¿Por qué le voy a restar 1? Porque acá cuando yo dije que en el primer grupo van de la clave 1 a la clave 5, usted ve que matemáticamente del 1 al 5 solo hay 4 datos. 1 más 4 son 5. Pero en ese grupo sí hay 5 datos, porque usted cuenta la clave 1, la clave 2, 3, 4 y 5. Hay 5 datos. Solo que matemáticamente contando el 1, le tengo que sumar solo 4 para que llegue a 5. Pero siguen habiendo 5 datos. En el siguiente grupo, que iría del 6 al 10,
Matemáticamente del 6 al 10 solo hay 4 valores, pero es la diferencia. Pero si usted ve contando el 6, en el grupo del 6 al 10 hay 5 datos. Entonces, por eso es que se le resta un 1 siempre a esta información, porque tengo que contar el primer dato. Ahora, vamos a poner el siguiente, porque ya vamos a ir concluyendo. La siguiente fila iría ahora ¿de qué dato? ¿De qué dato a qué dato iría? Igual que con las claves, tenía de la clave 1 a la 5, después de la 6 a la 10, después de la 11 a la 15. Ahora aquí, ¿qué creen ustedes que sería el dato que debería de comenzar en esta clase? ¿Del ciento cuánto? Del 107, porque sería el siguiente número. 107, del 107 al. Entonces, ese le vamos a sumar 14 y usted le resta 1. Y eso le daría 120. Estoy colocando los límites que tiene cada uno de los grupos. Los límites, como decir, de la clave 1 y la clave 5. Esos son los límites. Aquí estoy poniendo también límites. En el siguiente grupo o en la siguiente clase ahora va a comenzar del 121. Es lógico porque no puedo volver a colocar 120. Entonces del 121 le sumo 14 y luego le resta 1. Y eso le daría 134. 134, aunque aquí, sí, hasta el 134. Siguiente clase, ¿con qué número debería de comenzar? 135. Con el 135, que le sumaré 14 y le resto 1. Eso quiere decir que usted si quiere, no va a estar sumando 14 y restando 1, pues suma de 3 en 13. Y eso le da 148. 8. Siguiente clase, del 149, 9. ahora le sumamos 14 y le resta 1. Y eso llegaría a 162. ¿Cómo sé que ya debo de parar de hacer clases? Pues porque yo sé cuál es mi dato mayor. El dato mayor es 173. Aquí voy por 162 y todavía no he llegado al máximo valor. Ahora todavía me faltaría una fila más. Del 163 al, igual le sumo 14, ¿verdad? Y le resto 1 y eso me va a dar 176, ¿verdad? Me pasé, no importa que me haya pasado, pero llego al 173, que es el mayor valor que yo tengo. Luego de esto, ahora, ¿qué es lo que se hace? Ya tengo todas mis límites, límite inferior y superior. Tengo mi límite superior e inferior. Y ahora, pues, entonces me toca que sacar los límites reales, se llaman esos. Los límites reales van en función de los límites aparentes. Aparentemente, estos son los datos que me permite tener en la tabulación, pero realmente me deja agregarle un punto 5 más a esto. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Vea, pues es bastante sencillo. A los primeros valores, o sea, a los límites inferiores, se les va a restar punto 5. Eso quiere decir que ese 93 le resto punto 5 y me quedará 92.5. Y el siguiente límite, que es 106, permite tener punto 5 más. Entonces serían 106.5. El siguiente grupo ahora va a comenzar a 107, le resto punto 5. Entonces me va a quedar 106.5 al, y el 120 permite punto 5 más. Entonces sería 120.5. A los límites inferiores les estoy restando punto 5 y a los límites superiores les estoy sumando punto 5. ¿Cómo quedaría la siguiente fila? 120.5. Al, 134.5. muy bien, es lo único que hay que hacer. Siguiente. 134.5 al 148.5. En este siempre me va a quedar punto 5, siempre, siempre. 148.5 al 162.5. Y el último, 162.5 al y 176.5. punto 5.
Y entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Mañana vamos a continuar porque se nos acabó el tiempo. Ya mañana vemos de dónde sale la marca de clase, la frecuencia acumulada ya la saben sacar, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual también. Vamos a dejar de grabar.